Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados. Vamos a comenzar con las jornadas, la número 13, las jornadas de jóvenes. Primero quería recordarles que mantengan sus micrófonos apagados y mejor las cámaras también para tener una mejor conectividad. Recuerden que las preguntas son al final de las dos presentaciones, de las dos charlas, de los dos disertantes. Y si alguna pregunta se les va surgiendo a medida que van escuchando las charlas, las pueden ir colocando en el chat y nosotros con Belén luego a finalizar las charlas vamos a poder leerlas y contestar todas sus dudas. Aquellos que se inscribieron con la modalidad de certificado, ahí como les puso una de las secretarias, necesitamos que se renombren en el chat y que coloquen su nombre y apellido para que luego sean mandados correctamente los certificados a aquellas personas que se inscribieron y a aquellas que están asistiendo en las jornadas. También quería recordarles que hay una encuesta, va a haber en el chat una encuesta de satisfacción al finalizar las charlas. Nos encantaría que contesten porque a nosotros nos va a servir para mejorar las jornadas y para conocer un poco de dónde vienen, dónde nos escuchan, cuáles son las formas que tenemos de comunicarnos con ustedes, cómo llega las jornadas bueno, a ser difundidas y demás, así que le agradecemos si pueden contestar la encuesta de satisfacción. Y también invitarlos tenemos en Spotify Bichólogos, que tiene varios temas de interés para que puedan escuchar brevemente algunos temas. La verdad que es una plataforma que ya hace bastante tiempo que la venimos usando para ir comunicando eh, por medio de disertantes y de personas idóneas en el tema pequeños fragmentos de actividades o de temas que realmente hacen que sea más fácil la forma de capacitar hoy en día. Así que también nos invitamos a seguirnos a la plataforma de Spotify eh, por medio de Bichólogos. Bien. Bueno, para comenzar, la primera disertante ella va a dar quimeras inmunogénicas, inducción de la respuesta sistémica y mucosal ante el virus Zika. La disertante es Luciana Fasola, que es médica veterinaria, becaria doctoral CIDIE, CONICET, Facultad de Medicina, Universidad Católica de Córdoba. Así que bueno, le invitamos a Luciana que comience con su presentación. Luciana tuvo un problemita con la cámara, no la vamos a ver. Ah, ahí está, presenta. Ya lo solucioné, por suerte, Ya lo gracias. solucionaste, perfecto. Así que te invito, Luciana, a que compartas tu presentación y que comencemos con estas jornadas. Bien, bueno, muchas gracias, Agostina. Sí, estuve con problemas con la cámara, pero bueno, por suerte, bien. Bueno, como decía Agostina, mi nombre es Luciana Spasola y les agradezco mucho, bueno, a la Asociación Argentina de Microbiología por la invitación a esta charla. Y bueno, voy a presentar mi tema de tesis, de tesis doctoral, que es sobre una quimera inmunogénica y su inducción de respuesta sistémica y mucosal ante el virus Zika. Este es mi tema de tesis, que lo dirigen la doctora Marianela Serradell y el doctor Guillermo Albriolinas. Bueno, primero les voy a comentar un poco sobre el virus Zika, algunas generalidades, para después comentar específicamente la plataforma de vacuna que utilizamos. El virus Zika es un virus que pertenece a la familia Flaviviridae, genera flavivirus, al igual que el dengue y fiebre amarilla. Bueno, el genoma del virus Zika está compuesto por una molécula de ARN de cadena simple y polaridad positiva que codifica para proteínas estructurales y no estructurales. Dentro de las proteínas estructurales tenemos a la proteína M de membrana, a la proteína de la cápside y a la glicoproteína E de envoltura. Y luego proteínas no estructurales, que son 7, que están implicadas en lo que es la replicación del ARN viral, la evasión de la respuesta inmune y la patogénesis. El virus Zika, bueno, la mayoría sabemos cómo se transmite, que es a través de mosquitos, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Pero este virus, además, a diferencia de otros flavivirus como dengue y fiebre amarilla, se transmite de manera sexual, que puede llegar hasta ser hasta un 5% de lo que es la transmisión de este virus, también a través de transmisión vertical, es decir, de la madre al feto, y por transfusión sanguínea. El cuadro clínico que se genera por la infección del virus Zika
Puede ser desde un síndrome febril, que es en la mayoría de los casos, es un síndrome también muy parecido a lo que es el síndrome febril del dengue, que cursa con fiebre, dolores musculares, articulares, pero en algunos casos puede haber complicaciones neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré y también el síndrome congénito de virus Zika, que se da justamente cuando se da la transmisión vertical de la madre al feto, o también partos prematuros y abortos espontáneos. Actualmente para el tratamiento y prevención del Zika, bueno, no hay un tratamiento específico, sino que es básicamente controlar todo este síndrome febril, también muy parecido al causado por el virus dengue, como comenté. La manera de prevenirla también es muy similar, ¿sí? Con repelentes, eliminación de criaderos de mosquitos. Y finalmente, no hay vacunas disponibles actualmente, a diferencia de lo que se ocurre con el dengue desde hace poco. Para Zika actualmente no hay vacunas disponibles. Hay muchas en desarrollo y en etapas avanzadas, pero ninguna autorizada a la fecha de hoy. El virus Zika actualmente está en 90 países, ¿sí? Hay transmisión en estos 90 países. A medida de los años fue incrementando, se descubrió en el 47 este virus y a lo largo de todos los años fue aumentando. ¿Por qué ha sido este incremento? Precisamente desde factores climáticos, factores de globalización, ¿sí? Como la mayoría de los arbovirus que han incrementado durante los últimos años. Este incremento, bueno, justamente implica que las medidas preventivas avancen, como por ejemplo entre ellas la medida de la vacunación, ya que es un virus que incrementa cada año más en diferentes países. Bien, en cuanto a la plataforma que nosotros aplicamos como candidato vacunal contra este virus, nosotros trabajamos con una plataforma que está conformada por partículas similares a virus y proteínas variables de superficie. La tecnología específica del inmunógeno son las partículas similares a virus, que se llaman VLPs. Estas VLPs son un tipo de tecnología de vacunas que justamente imitan, unas moléculas que imitan al virus, tienen forma de virus, pero no son infecciosas porque no tienen material genético en su interior, por lo cual son bastante seguras al no tener material genético. Son bastante estables y pueden transportar en su superficie antígenos y también fármacos, por ejemplo. No solamente pueden actuar como inmunógenos, como vacunas, sino también para transportar, por ejemplo, fármacos. Al tener una forma muy similar a una partícula similar a un virus, perdón, justamente puede inducir una respuesta tanto humoral como celular. Estas partículas similares a virus están conformadas justamente por la capacidad de autoensamblarse de proteínas estructurales. Y por otro lado, tenemos las proteínas variables de superficie que derivan del parásito Giardia lamblia. ¿Por qué utilizamos o para qué utilizamos estas proteínas variables de superficie? Bueno, a las vacunas muchas veces se las combina con adyuvantes. Los adyuvantes incrementan la eficiencia de respuesta inmune de una vacuna y disminuyen también, por ejemplo, la cantidad de dosis. Nosotros combinamos estas partículas similares a virus con las proteínas variables de superficie. Estas proteínas variables de superficie justamente derivan del parásito Giardia, como comenté recién, un parásito que habita el intestino delgado. Este parásito, para justamente sobrevivir al ambiente del intestino delgado, que justamente tiene que pasar por todo el sistema gástrico y soportar pHs extremos y condiciones proteolíticas, esta resistencia se la otorga justamente a estas proteínas variables de superficie que recubren al parásito. Entonces, nosotros, bueno, ya anteriormente, en trabajos anteriores en nuestro laboratorio, se probó que justamente estas proteínas variables de superficie podían justamente otorgarle al antígeno una protección frente a la degradación proteolítica y a pHs extremos. Y no solamente proteger al antígeno frente a esta degradación, sino también actuar como adyuvantes. De esta manera uno puede inmunizar por la vía oral gracias a esta protección. De esta manera entonces queda conformada la plataforma de las partículas similares a virus más las proteínas variables de superficie. Y con esto nosotros hipotetizamos que se puede generar una vacuna contra Zika capaz de inducir una respuesta inmune robusta tanto de manera sistémica como también en mucosas, precisamente muy importante para Zika por el impacto que puede haber en la transmisión a través de mucosas, digamos, por la transmisión sexual, ¿sí? Bien. Para el desarrollo de este inmunógeno, conformado por las partículas similares a virus y la proteína variable de superficie, lo primero que hicimos fue justamente seleccionar el antígeno vacunal.
Yo les comenté anteriormente que Zika tiene diferentes proteínas estructurales. Dentro de estas proteínas estructurales está la glicoproteína de envoltura de Zika, que es la que facilita la unión y fusión del virus con las células del huésped, por lo cual es el principal objetivo de los anticuerpos neutralizantes. Es por eso que nosotros seleccionamos como antígeno vacunal la glicoproteína de envoltura. Una vez que decidimos, optamos por esta glicoproteína, diseñamos los plásmidos de expresión para células de mamífero. En estos plásmidos, que justamente tienen capacidad de expresarse en líneas celulares de mamífero, incorporamos lo que codifica la glicoproteína de Zika, por un lado, un plásmido, y otro plásmido que tiene capacidad de codificar justamente para las proteínas GAG. Estas proteínas GAG son las que justamente, al ensamblarse, conforman la partícula similar a virus. Luego, una vez que diseñamos y sintetizamos estos plásmidos, realizamos la expresión de estos constructos, de estos plásmidos, en una línea celular, que precisamente es una línea que expresa en su superficie toda la proteína variable de superficie, que es la que les comenté que actúa como ayudante. Mediante inmunofluorescencia verificamos justamente la correcta expresión de todos estos componentes. La línea celular, que está compuesta por es una línea celular SCEC, que expresa constitutivamente esta proteína variable de superficie. Se puede visualizar en esta foto y ven que todas las células justamente expresan esta proteína variable de superficie. Luego transfectamos esta línea celular con el plásmido que codifica para GAG, visualizamos su correcta expresión cercano a membranas plasmáticas. Lo mismo para el plásmido que expresa la glicoproteína de Zika, para el cual también visualizamos que había una correcta expresión, también cerca de membrana plasmática y citoplasma. Y luego realizamos ensayos de cotransfección para poder visualizar que justamente todos los plásmidos puedan ser expresados a la vez. Una vez que verificamos esto, pasamos ya a la producción del inmunógeno entero. Para esto ya pasamos a trabajar con botellas de cultivo más grandes, de P175, las cuales, bueno, vamos a tener una monocapa de la línea que les comenté, que expresa constitutivamente en la membrana la proteína variable de superficie, y lo cotransfectamos con los dos plásmidos, con el plásmido que justamente codifica para la proteína GAG y el plásmido que codifica para la glicoproteína E. Esa información justamente es expresada por la línea celular, y la partícula se forma justamente por el ensamblaje de las proteínas GAG que hacen un budding al exterior, o sea, el sobrenadante del cultivo. Entonces nosotros cosechamos este sobrenadante del cultivo, que es justamente el que va a tener el inmunógeno, y lo purificamos por ultracentrifugación. Esta, bueno, es una representación esquemática de cómo quedaría conformado el inmunógeno. La VLP, conformada por las proteínas GAG, la proteína variable de superficie y la glicoproteína E de Zika. Una vez que obtuvimos purificado el inmunógeno, lo que realizamos fue justamente la validación mediante Western blot y microscopía electrónica de transmisión. Para Western blot utilizamos anticuerpos específicos, ¿sí?, para detectar justamente la identidad y el correcto peso molecular de la glicoproteína E de Zika. Y de la misma manera para la microscopía electrónica, donde también utilizamos anticuerpos específicos contra la glicoproteína de Zika, contra la proteína variable de superficie y contra GAG. De esta manera, bueno, realizamos la inmunomarcación y lo visualizamos por microscopía electrónica de transmisión, donde, bueno, justamente se pueden ver las partículas que, a diferencia de otros depósitos celulares que se pueden ver, que pueden quedar en la muestra, se diferencian porque las partículas tienen un tamaño redondeado y una bicapa lipídica. Y de esa manera podemos diferenciar bien las partículas y luego marcarlas mediante inmunomarcación. Una vez que obtuvimos ya el inmunógeno validado, que el ensamblaje fue correcto y el peso molecular de los diferentes componentes fue correcto, lo que realizamos fue los ensayos preclínicos. Para esto inmunizamos a ratones, utilizamos el modelo VAL, que es un modelo inmunocompetente y no letal para Zika, y los inmunizamos mediante la vía oral por un lado, la vía subcutánea otro grupo, y los animales no tratados como control. Administramos 3 dosis separadas de 14 días, y finalmente, al día 42, fue el punto final del ensayo.
Durante cada administración del inmunógeno tomamos muestras de sangre y al día del punto final también tomamos muestras de heces y lavado vaginal, precisamente para poder evaluar la respuesta a nivel de mucosas. Al día del punto final también recolectamos vaso y ganglios para evaluar la respuesta celular. Y bueno, y a través del suero justamente detectamos anticuerpos y realizamos ensayos de neutralización. En cuanto a lo que fue el análisis de la respuesta inmunológica, lo primero que determinamos fue la respuesta humoral sistémica. Para esto realizamos una cinética de anticuerpos específicos contra Zika, inmunoglobulina G y M, a lo largo de todas las dosis, hasta el punto final. Acá podemos visualizar el grupo oral, el grupo subcutáneo y los no tratados, donde podemos ver que justamente tuvimos resultados significativos con la administración por la vía oral y también por la vía subcutánea. También notamos que justamente era necesaria una tercera dosis, ya que los anticuerpos incrementaban de manera significativa ante una tercera dosis. También titulamos los anticuerpos de la última extracción, teniendo altas concentraciones y altos títulos contra inmunoglobulina G específica. Luego a la inmunoglobulina G la clasificamos en diferentes tipos de subclase para justamente evidenciar si la respuesta humoral se perfilaba más a un tipo TGLPR1 o TGLPR2, y visualizamos que las subclases de inmunoglobulina G eran mayoritariamente, de manera muy significativa, inmunoglobulina G de subclase tipo 1, a diferencia de la subclase 2, que no fue significativa. Esto nos perfila más a un tipo de respuesta TGLPR2. También evaluamos la concentración de inmunoglobulina A específica contra Zika, siendo significativa para ambas vías, tanto para la oral como para la subcutánea. Y luego evaluamos la respuesta a mucosas, precisamente por lo que comenté anteriormente, la particularidad de Zika. Para esto determinamos inmunoglobulinas en lavas vaginales y en materia fecal. En lo que es lavado vaginal, determinamos tanto inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. Particularmente evaluamos inmunoglobulina G, que en la mucosa vaginal tiene mucha importancia, ya que es una inmunoglobulina que logra translocar hacia la mucosa, a diferencia de otras mucosas que por ahí es más importante justamente la inmunoglobulina A. Bueno, en la vaginal son importantes ambas. Y obtuvimos resultados significativos solamente para la vía oral, no para la vía subcutánea. En cuanto a la inmunoglobulina A, fue significativa para ambas vías, tanto para la vía subcutánea y para la vía oral. En cuanto a lo que fue la muestra de materia fecal para evaluar inmunoglobulina A, fue significativa para la vía oral y para la vía subcutánea. Luego determinamos la respuesta celular sistémica, y esto lo hicimos a partir justamente de células de vaso reestimuladas. Una vez que le dimos el punto final a los animales al día 42, cosechamos estos vasos y a las células de estos vasos los expusimos, los reestimulamos con el virus Zika para determinar justamente la producción de citoquinas. En un panel de citoquinas que son 7 citoquinas aproximadamente, de las cuales pudimos determinar y obtener resultados significativos para estas 3 citoquinas. Interferón gamma para ambas vías, para vía subcutánea y para vía oral, y justamente interferón gamma, bueno, es importante por la actividad antiviral que tiene, ¿no? Interleuquina 17, que fue solamente significativa para la vía oral, e interleuquina 6, que fue significativa para la vía subcutánea. Acá, como pueden ver, hay un poco más de dispersión de datos, sobre todo en la vía oral, que esto lo atribuimos un poco también a la vía, donde puede haber justamente más dispersión de datos. Bien, y finalmente realizamos los ensayos de neutralización, que para los flavivirus son muy importantes, ya que son un correlato de protección en vacunas autorizadas de flavivirus, como dengue y fiebre amarilla, y determinamos la neutralización, digamos, en un porcentaje de neutralización del 50 y del 80%. Para vacunas autorizadas se requiere que sea un 50% la neutralización del efecto citopático, y bueno, nosotros ajustamos un poco más para ver si lográbamos neutralizar también el 80%. Y para ambas vías tuvimos buenos resultados y altos títulos que lograban neutralizar ese porcentaje de virus, tanto para la vía oral como para la vía subcutánea. Y de la misma manera, en el caso de la neutralización del 80%, también para la vía oral tuvimos bastantes buenos resultados,
y para la vía subcutánea, bueno, un poco menor los títulos de anticuerpos. Bien. Bueno, en síntesis, a lo largo de todo este trabajo, que ya van varios años, ¿sí? Logramos el clonado y expresión de todos estos constructos vacunales, de todos los plásmidos que comenté, logramos expresarlos en la línea celular, lograr el correcto ensamblaje de las partículas, que este es un paso bastante importante, porque a veces podemos tener de manera correcta el clonado y la expresión en todas las líneas celulares, pero a veces las partículas no se ensamblan. Así que esto fue bastante importante, poder demostrarlo por Western blot y microscopía electrónica. Luego pasar ya al modelo animal y lograr inducir una respuesta tanto humoral como celular mediante ambas vías, particularmente la vía oral, utilizando esta proteína variable de superficie como ayudante, es la que obtuvimos, bueno, para ambas vías tuvimos buenos resultados, pero para la vía oral, por ejemplo, obtuvimos mejor respuesta en lo que fue mucosa vaginal, en la inmunoglobulina G, pero ambas demostraron ser bastante eficientes para la vía sistémica, de manera sistémica y en mucosas. Y finalmente la inducción de los respuestos de inducción de anticuerpos neutralizantes, que como comenté es un correlato de protección para flavivirus. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al equipo con el que estoy trabajando, a Marianela, Guillermo, Florencia y bueno, muchas personas más del instituto que me ayudan siempre. Así que, bueno, eso es todo y bueno, muchas gracias por invitarme a la charla. Bueno, muchas gracias, Luciana. Muy interesante tu charla. Lo que sí te voy a pedir que te quedes un ratito para que después de la charla de Lucía, si hay alguna consulta y demás, lo podamos hacer después de finalizada la Sí, por última supuesto. charla. Bien, Bueno, gracias. gracias. Bueno, entonces nuestra segunda disertante va a hablar de vigilancia genómica aplicada a Streptococcus pyogenes invasivo en Argentina. La disertante es Lucía Cipolla, magíster, Servicio de Bacteriología Especial del Instituto Ailín Mabla. Hola, buenas Y tardes a lo que todos. sí, hola, ¿cómo andás, Lucía? Lo que sí quería también decirle a todos los presentes que tanto Lucía como Luciana fueron premiadas en el Congreso Argentino de Microbiología. Sus trabajos fueron premiados, así que la verdad que es un honor para nosotros que estén hoy dando estas charlas acá en la Asociación de Micro, en la filial Córdoba, digamos. Bueno, muchas gracias por la presentación, Agostina. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecta. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, yo les voy a contar de nuestra experiencia desde el Laboratorio Nacional de Referencia en la vigilancia genómica de enfermedad invasiva por Streptococcus pyogenes. Bueno, por si no hay alguien que no sepa de algo de bacterio, Streptococcus grupo A es la causa bacteriana más frecuente de faringitis aguda, puede producir distintas infecciones cutáneas como impetio, celulitis y escarlatina, que también puede evolucionar a enfermedades invasivas como meningitis, bacteriemia, síndrome de shock tóxico por estreptococo y otras infecciones graves, así como secuelas o enfermedades postinmune como glomerulonefritis, fiebre reumática aguda y cardiopatía reumática. Por año en el mundo se producen alrededor de 500.000 muertes y hace poco salió un artículo en el cual Streptococcus grupo A entró dentro de los 10 patógenos priorizados por la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de vacunas con una agenda del 2030. En nuestro país, los cuadros invasivos por Streptococcus pyogenes son un evento notificable en el Sistema de Vigilancia Nacional desde el 2018 y desde el 2022 es un evento de notificación obligatoria. La definición de caso es todo caso de meningitis, neumonía, sepsis, entre otros cuadros invasivos, en los cuales se identifique Streptococcus pyogenes en un sitio normalmente estéril. Por lo cual, dado que es una enfermedad de notificación obligatoria, cuando hay un caso de infección invasiva por este microorganismo, debe ser derivada al Laboratorio Nacional de Referencia para realizar estudios de subtipificación. Un poco lo que es el flujograma de trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas. Nosotros en el laboratorio recibimos los aislamientos que derivan todos los efectores del país, los laboratorios de microbiología. En nuestro laboratorio se chequea la identidad de este aislamiento y se realiza la extracción de ADN por métodos automatizados o de forma manual. Este ADN es entregado en la unidad de genómica y bioinformática de la ANLIS,
donde se realiza todo el proceso de secuenciación en sí, toda la química, que en este caso es desarrollada en el equipo de MySeq de Illumina, y todas esas secuencias obtenidas asociadas a cada aislamiento entregado en la unidad son devueltas a nuestro laboratorio, en el cual realizamos todo el análisis de estas secuencias. Y algunos resultados de esta subtipificación genómica son informadas en el Sistema de Vigilancia Nacional o SNVS. Así, de esta forma, cada jurisdicción puede monitorear y tener sus propios resultados y hacer análisis de epidemiología local. Y bueno, cualquier cosa, obviamente, siempre pueden consultar con nosotros en el laboratorio de referencia. Pero ya todos los informes se realizan a través del sistema de vigilancia y no como antes, que se enviaban de manera particular. El proceso de infección entre Streptococcus piógenes y el humano es multicausal y va a depender de factores propios de la bacteria y algunas características del huésped. Streptococcus piógenes tiene una variedad de genes de virulencia, algunos de ellos proteínas de membrana, otros productos que son excretados como DNasas, streptolicinas, streptoquinasas y aluronidasas, etc. Pero el factor de virulencia principal de este microorganismo es la proteína M, que está codificada en el gen M y es una proteína clave involucrada en la patogénesis y en la supervivencia de este microorganismo en el huésped humano, a través de distintos mecanismos, como es la evasión del sistema inmune, la perturbación de la función del complemento, y además es responsable de la adhesión de la bacteria a las células del huésped. La elevada diversidad de la secuencia de este gen M constituyó por muchos años la base del método de subtipificación o M-typing, que se utilizaba para caracterizar a los aislamientos de Streptococcus piógenes. Actualmente se han descrito más de 250 tipos M, y como les decía, hasta hace algunos años la secuencia de este gen era el método subtipificación, y con el uso o la masivización relativa de la secuencia genómica, muchos países han ido migrando a la vigilancia genómica. En nuestro país, a raíz de distintos eventos y alertas que fueron surgiendo en otros países, a fines del 2022, nosotros también realizábamos la subtipificación de este microorganismo únicamente a través de la secuenciación del gen M por el método de Sanger, y en diciembre del 2022 se decide migrar a la secuenciación de todo el genoma de esta bacteria. ¿Por qué? Porque se empieza a evidenciar que el tipo M no siempre refleja el potencial patogénico de este microorganismo, sino que a veces pueden aparecer subclones o variantes hipervirulentas, las cuales se generan por cambios en otras regiones del genoma, que si yo únicamente secuencio la proteína M, no las voy a perder, no las voy a ver y las voy a perder. ¿Por qué es importante? Bueno, la vigilancia genómica es justamente esto, para detectar variantes hipervirulentas y cambios que ocurran en otras regiones del genoma que yo no voy a ver si solo secuencio un gen. En particular, esta aparición de linajes o variantes hipervirulentas se ha descrito para el tipo M1, el cual el M1 ancestral, o que se denomina global, ha dado origen a distintas variantes genéticas a través de distintos mecanismos, como es un cambio en su perfil de exotoxinas, que son superantígenos, es decir, un cambio en el repertorio de sus factores de virulencia, mutaciones puntuales en distintas regiones del genoma, que muchas veces ocurren en zonas regulatorias que tienen una asociación con otros genes. Muchas de estas adquisiciones de factores de virulencias ocurre a través de profagos, y también adquisición de genes de resistencia. Algunos de estos, uno o varios de estos mecanismos de intercambio génico han ido dando origen a estas variantes hipervirulentas. Una de estas es el clon más conocido, denominado M1UK, el cual se describió en el Reino Unido en 2019, que los cambios que adquirió fueron 27 mutaciones puntuales. Streptococcus piógenes tiene un genoma de 2 millones de pares de bases. Bueno, estas 27 mutaciones puntuales
generaron o dieron origen a este clon hipervirulento. ¿Por qué? Porque se dieron en algunas regiones regulatorias que lo que produjeron fue una hiperexpresión de este superantígeno SPA. Y en 2023 se describió otro linaje hipervirulento denominado M1DK, porque se describió en Dinamarca, que a diferencia del M1UK, tiene otras mutaciones puntuales en otras zonas del genoma y además tiene como característica haber incorporado un nuevo prófago que tenía en su contenido genético a la exotoxina SPC, que no formaba parte del repertorio habitual del M1 global o ancestral que le dio origen. Además, se sabe que Streptococcus pyogenes es muy plástico en su genoma y está en constante evolución. Un poco cómo fue la evolución de la vigilancia en el laboratorio en 2018, como les contaba, y hasta fin de 2022, la caracterización de los aislamientos invasivos de piógenes se realizaba únicamente a través de la secuencia del gen M. En ese momento recibíamos muy pocos aislamientos, muchos de ellos eran del tipo M1, también presentes en menor frecuencia M3, M12, y después otros tipo M. Recuerden que hay más de 250 tipo M descriptos, pero la mayoría en el mundo, los prevalentes son M1, M3, M12 y M28. Bueno, durante 2019, 2020, 2021 se siguió con esta vigilancia, pero realmente la cantidad de casos que se detectaron fueron muy pocos, principalmente durante la pandemia. Acá en 2019 es cuando se describe el clon M1UK. Después, bueno, 2020, 2021 es la pandemia de COVID. Y en 2022, en diciembre, la OMS emite una alerta respecto a un aumento inesperado en la cantidad de casos invasivos de piógenes en Inglaterra y en numerosos países de Europa, en los cuales había un aumento inesperado y fuera de temporada de casos invasivos por piógenes, fundamentalmente en menores de 10 años. Y esto no estaba asociado ni a la aparición de un nuevo tipo M, ni a la aparición de un linaje hipervirulento, ni tampoco a la aparición de algún gen de resistencia. Por lo tanto, recomendaba que el sistema de vigilancia estuvieran en alerta, los sistemas de vigilancia, pero bueno, esto no era un riesgo para para toda la población, sino que fundamentalmente este problema se veía en la población pediátrica. Y hacia finales de diciembre, la OPS también emite una alerta respecto a una situación similar a un aumento en la cantidad de casos invasivos por piógenes en el Uruguay. Es a partir de estos dos alertas que desde el Ministerio de Salud nos convocan y se empiezan a estudiar esta situación, a estar en alerta, a robustecer el sistema, y es en este momento en el que se decide realizar la migración de la vigilancia de Streptococcus pyogenes del esquema de M-typing a lo que era la secuenciación del genoma total para ver qué era lo que estaba pasando o qué era lo que iba a pasar en nuestro país. Ya nosotros hacia fines de diciembre empezamos a ver, como se puede ver en el gráfico, un aumento en la curva en la cantidad de casos que se mantuvo y se elevó muchísimo durante 2023 y por suerte en 2024 ha ido bajando. Estos 3 años de vigilancia, 2022, 2023 y 2024, también se muestra una prevalencia del tipo M1 en 2022, seguido de M12 en mucha menor proporción y mucho de otros tipos M variados. En 2023 un predominio muy importante de M1, M12, en menor cantidad M3 y otros M. Y este año lo que estamos viendo M1 también en bastante proporción, M3, M12 y sí muchas más variantes de otros tipo M que engloban un gran porcentaje todos juntos, pero a nivel individual es bien bajo. ¿Qué fue lo que vimos en 2023? En el Sistema de Vigilancia Nacional se notificaron 926 casos, hubieron 134 fallecidos y en nuestro laboratorio recibimos 506 aislamientos para ser analizados por secuenciación de genoma total. El 3% de estos casos fue denunciado en el Sistema de Vigilancia Nacional en el evento de meningoencefalitis, el 8% en infecciones respiratorias agudas, que ya no se puede notificar los casos
en ese evento, ya no forma parte Piógenes de ese evento, y el 89% como otras infecciones invasivas. Las presentaciones clínicas más frecuentes fueron sepsis, bacteriemia con foco en piel y partes blandas, porque en muchos casos eran notificados como cuadros de celulitis, pero el sitio de aislamiento de la bacteria era sangre, así que se interpreta como una bacteriemia con foco en piel y partes blandas. Un 23% de shock séptico y síndrome de shock tóxico por estreptococo, abscesos, neumonías, artritis séptica. Casi el 50% de los casos denunciados fueron en menores de 16 años y un 30% en mayores de 50. Y respecto a la mortalidad, el 32% fue en menores de 16 años y más del 47%, perdón, en mayores de 50 años. ¿Cómo fue la distribución de tipos M? Obviamente, en mayor proporción, el tipo M1, seguido de M12, seguido de M3 y después de toda una variedad de tipos M. En total, contabilizaron de todos los aislamientos, de estos 506 aislamientos, el 51% correspondió a tipo M1 y el 17% a M2, seguido de, bueno, del resto de los tipos M. Y los cuadros invasivos asociados a estos tipos M prevalentes, analizando esta porción de casos, los 506 recibidos en nuestro laboratorio, por eso puede haber ciertas diferencias respecto a las estadísticas del Sistema de Vigilancia Nacional, pero esta es la estadística nuestra respecto a los aislamientos recibidos en nuestro laboratorio. Los cuadros más frecuentes fueron bacteriemia, neumonía, síndrome de shock tóxico y sepsis e infección en piel y partes blandas. Ahora bien, ¿cómo se hace? Considerando que el 51% de los cuadros invasivos por Piógenes en 2023 estaban asociados al tipo M1, quisimos ver qué era lo que pasaba con estos M1, si eran, y además teniendo la herramienta genómica de nuestro lado, si era el clon global, si este aumento o esta cantidad de casos estaba asociado a la aparición de un nuevo clon hipervirulento, algún clon hipervirulento que se hubiera descrito en otro país. Entonces, bueno, de acuerdo a eso, nos enfocamos en el análisis de todo este conjunto de genomas de tipo M1 y empezamos a hacer lo que es la búsqueda de estos linajes hipervirulentos. Obviamente hubo que buscar genomas de referencia, la búsqueda de genomas de estos linajes hipervirulentos en distintas bases de datos y, bueno, hacer análisis a nivel genómico. Obviamente todo esto se basó de acuerdo a lo descrito en el paper donde se notifica acerca de este linaje hipervirulento y a la búsqueda en particular de estos 27 SNPs en el genoma de Streptococcus grupo A. Bueno, la búsqueda de estos SNPs debe realizarse en la posición donde se describe estas modificaciones a nivel puntual, en estas zonas de reguladores transcripcionales y en otras zonas que algunos de estos SNPs son silentes, pero se realiza la búsqueda de estos SNPs y haciendo esta búsqueda encontramos a lo largo del año aislamientos que se correspondían con el linaje M1UK. Así en todas las posiciones. Entonces, en 2023 detectamos clones UK en nuestro país, lo cual nos llamó la atención y porque, bueno, hasta ese momento nosotros hasta 2023 no sabíamos cuáles eran los tipos M1 que circulaban, hasta que detectamos, por ejemplo, un linaje hipervirulento de este tipo. Después, con la descripción del clon M1DK, también realizamos la búsqueda de estas mutaciones puntuales descritas para este linaje y la búsqueda de este superantígeno o factor de virulencia. También durante 2023 encontramos 2 aislamientos del clon DK dentro de toda esa población analizada de M1. Y durante el año 2023, a medida que íbamos secuenciando genomas de tipo M1, íbamos viendo que teníamos un clúster de aislamientos muy relacionados, lo cual en su momento, cuando se analizaba el perfil de MLST, siempre aparecía con un asterisco. ¿Por qué? Porque había uno de esos 7 genes que componen el MLST que era una variante.
un alelo que hasta ese momento no estaba descrito. Por eso que para este clon para el perfil este de MLST es el gen MUT-S. Es todavía no se había descrito un alelo nuevo para ese gen, por lo tanto, el perfil del MLST que se asociaba a estos aislamientos era ST asterisco. Posteriormente, unos meses después, teníamos todo este conjunto de aislamientos que eran ST28 asterisco. Cuando volvimos a analizar el perfil de MLST, se había descrito este nuevo alelo, por lo cual este perfil de MLST ST28 asterisco pasó a ser el ST1319. Después, cuando profundizamos los análisis en el contenido genético, encontramos que también, al igual que el clon M1UK, había adquirido un profago en el cual incorporaba esta nueva exotoxina SPC que no formaba parte del repertorio habitual de M1 Global, y al buscar las mutaciones nos parecía importante ver si este clon que había incorporado el mismo profago que el M1DK también tenían esas mutaciones, más allá del perfil diferente del MLST. Cuando buscábamos esas mutaciones, no se encontraban presentes. Por eso pudimos describirlo como un nuevo clon, diferente a M1UK y a M1DK, que había incorporado el mismo profago en un evento genético diferente, pero no era el mismo linaje. Y además lo que nos llamaba la atención en ese momento, a medida que se iban describiendo, íbamos detectando nuevos aislamientos de este clon ST1319, es que la mayoría de estos aislamientos eran derivados de la región patagónica de nuestro país, como Tierra del Fuego, Río Negro, y después tuvimos algunos casos en Buenos Aires y en Cava, pero este linaje siempre se mantuvo como en la zona centro y Patagonia de nuestro país. Y bueno, lo describimos como el clon M1UK. Ahora bien, este aumento de casos estuvo asociado a la aparición de alguna variante o algún linaje hipervirulento intra-M1. Cuando uno analiza toda esa población de M1, se encuentra que la realidad es que el 80% de estos M1 todavía corresponden al M1 global o ancestral, y en un porcentaje mucho menor se encontró presente el clon M1UK, muy poquitos, 2 casos únicamente el clon M1DK, y en un porcentaje un poco mayor que el UK, este clon M1ST1319. Así que, al menos en el escenario de 2023 y lo que estamos viendo en 2024, ninguno de los linajes hipervirulentos desplazó al M1 global en nuestro país, que es bastante diferente a lo que ocurre en otros países en los cuales, una vez que se introduce algún clon hipervirulento, desplaza completamente a lo que es el clon ancestral. Por ahora tiene dominancia este clon M1 global y es lo que seguimos viendo este año. Bueno, un poco esto lo que vemos en 2024. Durante el inicio del año, como pueden ver, hay más casos durante 2024 notificados en el Sistema de Vigilancia Nacional, pero esto tiene una correlación con, digamos, con la inercia que venía de fin de año de 2023. Después, ya durante el verano, se puede ver que la curva se mantiene muy baja. Bajó muchísimo la cantidad de casos notificados en el Sistema de Vigilancia Nacional y derivados a nuestro laboratorio, al menos hasta, esto es un análisis hasta la semana epidemiológica 41. En números no se manifiesta tanto porque justo después de la semana 41 es cuando el año pasado tuvimos el pico máximo de casos, pero por cómo viene la curva y por digamos, lo que vemos en el laboratorio, realmente no va a haber un pico hacia fin de año como vimos el año pasado. Y realmente hay un impacto muy importante en el porcentaje de fallecidos, que se disminuyó casi un 60%. En este año, bueno, se notificaron hasta la semana epidemiológica 41, 372 casos, hubieron 34 fallecidos y de estos 372, 300 fueron recibidos en nuestro laboratorio.
el 3% fueron notificados en el evento de meningoencefalitis, el 97% en otras infecciones invasivas. El 33% de los casos se dio en menores de 16 años y un 30% en mayores de 50. Este año hubieron muchos menos casos en población pediátrica y las presentaciones clínicas más frecuentes fueron sepsis, bacteriemia con foco en piel y partes blandas, abscesos, síndrome de shock tóxico, entre otros. Respecto a la distribución de tipos M, nuevamente el prevalente M1, pero en mucha menor proporción. Recuerden que en 2023 tuvimos casi el 50% y este año vamos un 34%, seguido de M3. M12 fue, no totalmente, pero muy desplazado respecto a la dominancia de otros tipos M. Este año sigue el M3 y sigue el M4. Después viene el M49 y M12. Algunos otros análisis bioinformáticos que hicimos durante el 2023, obviamente fue la búsqueda de genes de resistencia a macrólidos, a tetraciclinas y las tan temidas resistencias que dan sensibilidad disminuida a las penicilinas. Hemos encontrado genes de resistencia de forma esporádica a macrólidos y tetraciclinas, pero no encontramos mutaciones en las PBP2 asociadas a esta sensibilidad disminuida, por suerte. Y bueno, recordar que igual la vigilancia de Streptococcus pyogenes también se realiza a través de la red HUNET y el servicio antimicrobianos de la ANLIS. Y bueno, algunas observaciones desde el Laboratorio Nacional de Referencia. La vigilancia genómica es crucial para entender la dinámica de este microorganismo, la evolución, el comportamiento y permite comprender el escenario epidemiológico en nuestro país frente al aumento en el número de casos que experimentamos en 2023, que fue extraordinario y por suerte este año disminuyó. Se logró montar un sistema de vigilancia genómica para este problema de salud pública con la misma sofisticación que realmente que hay en otros sistemas de vigilancia en los que se denominan países desarrollados. Tenemos un equivalente cuando uno lee los artículos publicados en países de Europa, realizan los mismos tipos de análisis que realizamos nosotros. Se pudo establecer, esto me pareció súper interesante, que se pudo establecer una retroalimentación con todos los laboratorios que han realizado derivaciones de estos casos a nuestro laboratorio y esto generó mucho interés, muchos laboratorios preguntando o ansiosos de saber cuáles eran los tipos M o las características de estos aislamientos de piógenes que derivaban a bacteriología especial. Como se ha visto en otras partes del mundo, los serotipos M1, M13 y M12 son los más frecuentemente asociados a las formas invasivas, aunque su prevalencia varía geográficamente y un poco es lo que vemos también acá. A diferencia de otras regiones, estos linajes hipervirulentos no desplazaron al M1 global. Obviamente siempre seguimos alerta ante la aparición de nuevos linajes internacionales. Por suerte, la frecuencia de genes de resistencia es baja y bueno, la vigilancia continúa activa. Si bien hay menos casos, obviamente tienen que seguir realizando las derivaciones y nosotros seguimos informando a través del SNBS. ¿Por qué es importante para la región y para nuestro país conocer la epidemiología de esta bacteria? Fundamentalmente para conocer la cobertura de potenciales vacunas. Como les había comentado al principio, es un patógeno prioritario de la OMS. Hay mucho esfuerzo e interés en el desarrollo de vacunas, que algunos están en fase 2, algunos que tienen como target a la proteína M y otros no, pero conocer el escenario epidemiológico de nuestro país nos permite saber si una potencial vacuna va a servir o no en nuestro medio. Es importante también conocer la epidemiología de nuestro país, ya que hasta el año pasado, digamos, no sabíamos qué eran o cómo eran los piógenes que circulaban y que producían casos invasivos en nuestro país. La mayoría de los análisis de dinámica global, de todos los tipos M y las migraciones y las evoluciones de este patógeno se han hecho con genomas de Europa y de América del Norte, pero también hasta hace poco no había genomas provenientes de Latinoamérica y nosotros ya estamos en condiciones de poder compartir nuestros genomas y formar parte de todos esos análisis. Y bueno, un agradecimiento obviamente a todas las que componemos el Servicio de Bacteriología Especial y a la Unidad de Genómica y Bioinformática de la ANLIS.
Y bueno, esta soy yo analizando los 500 genomas del año pasado. Y bueno, muchas gracias. Bueno, Lucía, muchísimas gracias. Muy, muy interesante tu presentación. Primero, les voy a compartir en el chat eh, la encuesta de satisfacción de las jornadas. ¿Sí? Les voy a pedir a todos los que puedan completarla. La verdad que va a ser muy útil para nosotros tener esa información. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo puedo comenzar. La verdad que fueron muy interesantes las charlas y he anotado algunas preguntitas. Principalmente, bueno, primero Lucía, un poco si, ¿por qué crees vos que haya disminuido tanto este año con respecto al 2022, fin del 2022-2023? ¿Qué te parece? ¿Qué medidas pueden haberse tomado para esa disminución tan marcada, digamos? Porque la verdad que es una disminución bastante marcada de lo que es los aislamientos de Streptococcus pyogenes invasivos. Sí, yo creo que, bueno, es notorio el descenso en la cantidad de casos en población pediátrica. Y yo creo que toda esa ola fundamentalmente la produjo todos los casos que estuvo en esta población, que se dio al volver justamente, al terminar todas las restricciones del confinamiento social y bueno, la no ida a clases, todo lo virtual y todo eso de pérdida de contacto, al retomar las tareas habituales y los contactos estrechos y bueno, todo Sí, lo que se vio bloqueado por la pandemia, evidentemente toda esa restricción social generó un descenso en la inmunidad que se vio muy marcada en población pediátrica, que cuando vuelve a clases, bueno, obviamente termina siendo como un terreno muy fértil para este microorganismo para generar todos estos cuadros súper graves. Y bueno, al haberse dado tantos de estos casos, después se genera inmunidad. Entonces, por eso sí, este descenso durante este año. En todo el mundo se vieron estas oleadas de piógenes y no hay una explicación única, sino que se asocia un poco a esto, a el tema a que venimos, claro, a retomar las actividades habituales, al contacto entre las personas. En algunos países sí, a la aparición de clones hipervirulentos, y también estamos tratando de analizar el tema de las curvas con la coinfección viral, que es un factor predisponente para la claro. enfermedad invasiva por piógenes. Entonces se está tratando de hacer como una evaluación más a nivel epidemiológico y macro para intentar comprender qué fue lo que pasó en 2023. Perfecto. Y con respecto a la vacuna, acá en Argentina, ¿se está trabajando algo? Mira, no, acá en nuestro país no. Nosotros estamos atentos por si en algún momento algún laboratorio acá se pusiera a trabajar en eso. Hay en otros países se están desarrollando, eh, pero no, acá en el país no. Bien, perfecto. Y una pregunta para Luciana es si esta vacuna de Zika, si por ejemplo, la vacuna de dengue o la vacuna de la fiebre amarilla confiere algo de protección con respecto a Zika, si sabes algo de Según eso. lo que había leído, no, tengo entendido que no confiere Bien, protección, digamos. Por ahí en algunos ensayos, viendo más papers, pero de otros tipos de tecnologías, en algunos casos sí leí que, por ejemplo, podían llegar a conferir protección frente a Zika, pero las autorizadas que se usan ahora, no he visto esa información. bien. Pero Y con algo de respecto otros a ensayos, de algunas, sí, algunas leí sí que contra Zika, pero no podría ser de las autorizadas específicamente. bien. Y con respecto a la tercera dosis, ¿eso por qué lo hicieron? Porque Ya anteriormente, lo vienen escrito, o sea, ya lo habían leído en otro lado y demás y probaron directamente o fue una cuestión de prueba y error, digamos? por las dos cosas, digamos, o sea, Bien, en estudios de vacunas con Zika, hemos visto, por ejemplo, no hay muchas dadas por mucosas o que se piensen generar neumonía mucosas, hay algunas intranasal y oral, pero son muy pocos los trabajos que hay. Y hablaban también de esto de incrementar la cantidad de dosis. Entonces, por ese motivo nos orientamos un poco a dar más dosis y porque anteriormente también en nuestro laboratorio ya habíamos probado con otro modelo antigénico de influenza, esta plataforma,
y se obtuvieron buenos resultados con 3 dosis. Obvio que se entiende que no es lo ideal, a ver, 3 dosis es un montón, Claro. y hay que mejorar claramente esa parte porque son muchas dosis, ¿no? Pero tuvimos mejores resultados con esas 3 dosis, sí. Perfecto, perfecto. No sé si Yo, alguien más tiene alguna pregunta. yo te quiero hacer una pregunta. A Luciana también. Quería preguntarte con respecto a esto que estaban comentando de las dosis, si habían combinado dosis subcutánea con oral o no, habían mantenido el esquema siempre uno o el otro. Siempre mantuvimos el esquema, sí. Ujú. Sí, Ah, y de hecho, es como, la vía oral fue como la que mejor inducción de respuesta tuvo, sí. ujú. Y la Sí, otra sí. pregunta era si tenían estudios sin la BSP, la proteína de la yardia, para comparar. Capaz que tienen en otros modelos, como vos dijiste, y bueno, y ya tenían buen resultado y siguieron probando. ¿Con Zika No, también hicieron? igual Sí. lo hicimos para esto. Anteriormente hicimos un ensayo piloto Ujú, donde lo hicimos sin las BSP, sin las proteínas ujú. variables de superficie, y sí vimos que había como un incremento mayor de respuesta inmune cuando usamos este Las ayudante. BSP. O sea que Y la otra efectivamente actuaba pregunta, como ayudante. bien. Y la otra pregunta es si vieron efectos adversos, porque por ahí también eso, o qué efectos adversos veían con un modo de inmunización o con otro, o con y sin las BSP. No, no vimos ningún efecto adverso, ni disminución Ujú, de peso, ni los animales, digamos, tuvieron conductas o desde dejar de comer hasta, bueno, otros parámetros, no hubo ningún ujú, efecto adverso. ujú. Bueno, súper interesante, lo felicito al grupo. Gracias. Y finalmente, ya no te pregunto más, es que, ¿cómo seguiría cuál sería el próximo paso, digamos, para, Bien. digamos, en vista a una posible candidato para una vacuna? Esa pregunta está buena porque vieron que comenté que trabajamos con ratones VAL. Para Ujú, Zika hay modelos animales específicos que son modelos letales. Lo que deberíamos hacer ahora sería hacer el challenge o el desafío, es decir, exponer a estos animales inmunizados frente al virus. Pero los VALF no son modelos susceptibles. O sea, si yo lo expongo frente a Zika, tal vez puede mostrar una viremia, sí, debería mostrar una viremia, pero no vamos a tener, digamos, no es un modelo no letal. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, como el modelo que se usa AG129 no está en Argentina, hay otro modelo que también se usa, que es un IFNAR knockout, donde sí justamente es letal para Zika. Así que justamente tenemos esos animalitos y esta semana estuvimos probando de infectarlos con Zika, de ver cómo respondían y bueno, venimos bien con eso, así que la idea sería el año que viene producir de vuelta todo el lote de inmunógeno, inmunizar y exponer frente al virus. Pero bueno, en esta etapa lo que hicimos fue básicamente ver la respuesta inmune, que en un modelo VAL está bueno porque uno puede ver todas las interacciones y no hay nada noqueado, digamos, a diferencia del IFNAR o de la AG129, que sí tienen vías inmunológicas que no están funcionales, digamos. bien, perfecto. Gracias. De nada, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. No, Hola, no veo ninguna. hola, ¿qué tal? Sí, ¿Se me escucha? Sí, sí, Seba. Seba, se te escucha. Sí, tengo poca señal. No, yo quería preguntarle a Lucía si pudieron hacer análisis retrospectivos de cepas de Streptococcus pyogenes M1 guardadas del 2018 o de años anteriores al 2023 para ver cuándo apareció si es que ya había o no el UK, por ejemplo. Sí, estamos igual en proceso porque la verdad es que toda esa oleada de aislamientos no nos permitió Claro, ponernos a pensar en ningún análisis retrospectivo. sí, Ahora sí estamos en proceso de buscar, también buscar en los freezers es una historia. me imagino. Eh, pero tratar sí, de buscar los que teníamos y enviarlos a Genómica Claro. porque únicamente estaban caracterizados por M1, como Sí, sí, sí. por tipo M. Entonces, sí, esa es la intención. Estamos en eso. De hecho, encontramos un lotecito de 10, pero viste, la típica que las que encontrás eran todos M No es.
de todo tipo menos los uno, ¿viste? Menos uno. Pero la intención es ir a la colección y ver qué era lo que teníamos antes. Lamentablemente no vamos a poder hacer un análisis tan hermoso como por ejemplo el que se hizo en UCA, donde describen, ellos tienen todos los intermedios, ¿no? Desde el global, después caracterizan unos linajes intermedios con 3 SNPs, 23 SNPs, hasta que llega al 27, ¿no? Toda la Obviamente, bueno, evolución, toda la evolución. exactamente, Toda la evolutiva. exactamente. Eso sería hermoso, pero bueno, no creo que, que vaya a pasar algo así. O, por ejemplo, que pudiéramos hacer esa caracterización con el 13-19, ¿no? Pero bueno, la idea sí, efectivamente es conocer qué era lo que teníamos antes. Que también son muy poquitos aislamientos porque realmente, además, como no era de notificación obligatoria, era algún laboratorio que supiera que nosotros nos interesaba estudiar ese microorganismo y realizaba las derivaciones. Pero sí, lo que tengamos Nosotros, vamos a tratar de... Igual, y encima, igual ahora también se usa la optimización, o sea, hay que realmente utilizar el recurso claro, en lo que tal está cual. pasando ahora, porque bueno, hay que cuidarlo y hay que ver hasta cuándo da, ¿no? Esta vigilancia genómica, esperemos que se pueda sostener. Y después te pregunto, ¿por qué crees vos que no desplazó estos clones, no desplazó al M1 global todavía? O si crees que lo puede llegar a desplazar, o por qué no. ¿Es por la región tan extensa que tenemos en nuestro país, las temperaturas? Eh, Mira, sabes que esa es una muy buena pregunta. No tengo la respuesta, porque yo también me la hago. De hecho, me sorprendió realmente de todos los linajes, este año disminuyeron. O sea, no eran muy importantes el año pasado, pero también pareciera como que acá no sé, igual falta todavía, pero al revés, como que se van extinguiendo más que copando el escenario. Pero no sé por qué. La verdad que no sé. No sé por qué. De hecho, el 13-19, cuando vimos que fue ascendiendo, digamos, a nivel regional, dijimos, bueno, esto va a explotar. Y no, la verdad como que se quedó ahí medio circunscripto y nos llamó la atención. Pero bueno, esto es para eso, para ir evaluando año a año y ver qué pasa. Pero no, la verdad que no lo sé. No lo sé, evidentemente acá es más exitoso el global claro, que, claro. que los otros linajes. No lo sé, no tengo la respuesta. Bueno, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. No, Gracias. No bueno, sé si hay otra pregunta. Bueno, acá en el chat no veo ninguna escrita tampoco. Así que bueno, tanto Luciana como Lucía les agradecemos muchísimo el tiempo, el espacio y todo su conocimiento brindado en estas charlas. Así que les agradecemos a todos por estar presentes. Sí, recuerden que aquellos que necesitan certificado o que se han inscrito con el certificado, nos dejen bien el nombre y apellido en el chat, así nosotros después podemos darle los certificados como corresponde. Bueno, nada, muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, chicas. De nuevo, bueno, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias Gracias. por la convocatoria y por apreciar nuestro trabajo. No, por No, muchas favor. gracias. Gracias. Chao, Excelente, chao. las dos Gracias. prestaciones. Gracias. Chao, chao.